Diseños de estudio en investigación clínica, perdón. Y el día de hoy vamos a ver los estudios transversales analíticos. Solamente recordarles que en la descripción del video pueden encontrar el programa académico del curso y pueden encontrar también un formulario de evaluación. Y en caso de que aprueben todos los formularios, vamos a poder darles un certificado del curso cuando terminen las 14 sesiones. Entonces les pedimos que vayan guardando sus capturas de pantalla donde vengan sus calificaciones aprobatorias para que al final les podamos dar su constancia si nos las mandan. Y bueno, el día de hoy va a presentar Alejandro Ortiz este tema de estudios transversales analíticos y vamos a ver un artículo en particular que pues tiene algunas cuestiones muy relevantes para discutir. Pues, le paso el micrófono a Alex. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Soy Alejandro Ortiz Hernández, soy estudiante de sexto año, cursando actualmente mi internado de pregrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y pues bueno, como ya comentaba el doctor, el día de hoy vamos a ver los estudios transversales, en esta ocasión de tipo analítico, continuando con lo que nos había contado la ponente previa, que era Salia, que nos contó acerca de los estudios transversales, pero de tipo descriptivo. La siguiente, por favor. Muy bien, bueno, yo casi siempre empiezo todas mis ponencias con algo como para romper el hielo, y en esta ocasión quise traer una pintura muy especial. Yo creo que es de las pinturas más bonitas en medicina, que se titula El Doctor, que es de Sir Lucas Files, el cual, pues bueno, trató de demostrar en esta obra algo que tiene fundamentalmente un buen médico, y agregaría yo que tal vez actualmente un buen investigador, que es el don de la plenitud y de la observación. Como tal, aquí el autor retrata a Sir William Osler, que fue el padre de la medicina, en un acto que pues tal cual está contemplando al enfermo para poder no solamente integrar todo lo que él está viendo, sino pues analizarlo de la forma más terrenal posible para así pues él darse cuenta de lo que está sufriendo el enfermo y de las características clásicas que puede presentarse en una enfermedad. En este caso, pues yo lo veo aplicado al curso que estamos teniendo, en que debemos de ser muy grandes observadores para ver pues prácticamente todos los puntos clave que puedan llegar a tener los artículos, para ir descubriendo poco a poco el potencial de cada uno de ellos y poder analizarlo de una manera más efectiva. Pues bueno, vamos a dar una pequeña introducción. Salia ya nos dio la clase pasada prácticamente toda la introducción a los tipos de estudio. Yo nada más voy a hacer una recapitulación. Y pues bueno, los estudios transversales en general, los tres tipos que hay, o los tres subtipos, por así decirlo, son estudios observacionales, es decir, que no se siguen a lo largo del tiempo, nada más el observador pues es el que está realizando el estudio. Y como tal, no van a servir para que nosotros sigamos a poblaciones a lo largo del tiempo, a excepción de uno de los subtipos en especial, que es en el que se encuentran estudios transversales anclados o continuos, pero como tal prácticamente nos permiten ver a manera de fotografía o de un corte un momento dado en una población determinada. Esto nos ayuda a como tal poder estimar lo que nosotros conocemos como prevalencia, que es prácticamente el número de personas o de características que se encuentran en una población en un tiempo determinado, es decir, en el tiempo en el que nosotros decidimos hacer este estudio. Y pues bueno, van a ser muy útiles para generar hipótesis y para algunas otras cosas como modelos predictivos, en los cuales nos van a poder ayudar a prácticamente otras áreas de la clínica. En este caso, los estudios transversales nosotros los podemos dividir en los estudios descriptivos, que nos hizo favor Salia de explicar la vez pasada, los transversales analíticos, que es el tema del día de hoy, y los transversales en serie o continuos, los cuales toman muestras al azar en determinadas ocasiones, pero al final hacen como un análisis en conjunto de la prevalencia en esos momentos y pueden encontrar cosas que se pueden ver a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se usa también en estadística para ver tendencias de cómo está variando la prevalencia a lo largo del tiempo y poder estimar pues políticas de salud y algunas otras cosas que afectan los determinantes de la salud.
Para esto es muy importante que nosotros realicemos el muestreo poblacional, porque pues sería muy difícil nosotros agarrar a toda la población, hacer un corte en ese momento, por ejemplo, todos los habitantes de mi estado, que somos 2.400.000, pues sería muy difícil hacer un estudio transversal de tantas personas. Por lo tanto, es necesario que para los estudios transversales se realice algo que es el muestreo de la población. Existen muchas maneras de hacer este muestreo. Como tal, hay muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. La vez pasada vimos cuáles son cada uno de ellos y pues prácticamente la investigación, sobre todo la investigación formal, se prefiere los probabilísticos, obviamente porque estos permiten replicarlo de una manera más sencilla y pues que puede estudiarse, ¿verdad? Entonces, prácticamente esta muestra de la población nosotros la tomamos los datos de esta y al mismo tiempo nosotros estamos viendo las características de la población, a los factores que se encuentra expuesto y los desenlaces que presenta. Es por esto, y es uno de los puntos más importantes de los estudios transversales, es que nosotros no podemos saber en la mayoría de las veces, hay contadas excepciones, como en condiciones genéticas o adquiridas, en las cuales pues sí puede haber variabilidad de esto, pero normalmente nosotros no podemos saber si primero fue la exposición o primero fue el desenlace. Entonces, por eso es que estos no nos van a ayudar mucho para nosotros hacer efectos de causalidad. Nosotros nada más podemos hacer algo que se llaman inferencias o asociaciones causales, pero realmente no las podemos demostrar al 100% como pudiera llegar a suceder en algunos estudios longitudinales. Y pues bueno, las características clave, a manera de repaso nuevamente, las ventajas que pueden tener estos es que son sencillos de realizar en cierto punto porque no necesitan tener prácticamente un gran aporte económico, algunos test o cosas que pudieran llegarse a utilizar en algunos otros y pues son prácticamente muy económicos porque solo se realizan una vez en el tiempo. Normalmente tienen menos consideraciones éticas, platicábamos la vez pasada que a pesar de esto, pues se ve bien que un estudio transversal sí se ha presentado ante un comité de ética para que se pueda realmente pues exponer todas las variantes que se van a analizar, ver la protección de los datos y la protección de los participantes. Otra ventaja es que realmente se puede revisar en el mismo momento todo, no es necesario estar citando y citando a los pacientes, lo cual lleva a uno de los sesgos muy importantes, que es el sesgo en el cual se pierden durante el seguimiento a los pacientes. Aquí se evita prácticamente. Los que asistieron ese día son los que van a contarse dentro de la muestra. Y pues son sencillos para generar hipótesis y en algunos casos para poderlas verificar. Y estos casi siempre van a traducirse como que los resultados de estos nosotros los vamos a poder ver en estudios más grandes. Es decir, van a sentar las bases para que yo pueda decir, bueno, aquí existe ya una hipótesis que estoy generando. A partir de aquí yo puedo intentar hacer un estudio más grande, un estudio aleatorizado controlado, algún estudio de cohorte o alguno de casos y controles. Sin embargo, pues como todo, va a tener algunas desventajas o debilidades en las cuales, pues con estos estudios no podemos nosotros calcular la incidencia. ¿Por qué? Porque la incidencia ya está contando con un factor que es la temporalidad y en este caso se evita totalmente. Además, no permiten establecer causalidad al 100%. Sin embargo, esto no quiere decir que no nos puedan ayudar a ver asociaciones causales. Las asociaciones causales son diferentes a que sea la causa. No quiere decir que los datos que yo encuentre expliquen al 100%, sin embargo, se relacionan. Eso ya se vería en algunos otros temas, pero aunado a poder estadístico y algunas otras variables a considerar, nosotros sí podemos hacer asociaciones causales con este tipo de estudios. Sin embargo, estas van a ser un poco difíciles de interpretar, porque nuevamente, como el tiempo no lo estoy metiendo de la manera de que yo pueda estudiar cómo se va presentando primero, qué va después, pues eso me pone un poquito en aprietos para yo poder hacer el análisis completo. Además, pues no son óptimos para estudiar enfermedades raras porque pues tendríamos que estar realmente en un punto del tiempo, encontrar a todas esas enfermedades raras para yo poder hacer ese análisis. Sin embargo, en los estudios de cohorte pues se van agregando mientras se van encontrando. Y pues prácticamente son susceptibles a dos sesgos muy importantes, que es el sesgo de no respuesta, en el cual ahorita se está viendo
mucho más con el uso de encuestas electrónicas, en el cual pues se envía de manera a veces un tanto discriminada a la población en búsqueda de respuesta, y pues hay veces que no se cuantifica cuánto se envía y hay veces en las que sí se cuantifica, pero no muchos responden. Entonces realmente esto puede afectar un poco acerca del muestreo y acerca de cómo yo estoy interpretando la información. Y también el sesgo de incidencia-prevalencia, en el cual puede ser que las personas que yo esté encuestando o a quien yo esté usando de muestra para este estudio transversal tengan alguna exposición o tengan algún grado de la enfermedad distinto al de otras que por alguna circunstancia tal vez están hospitalizadas, están muy graves y no quieren participar, no pueden ir al sitio de estudio, pues entonces las voy a excluir de manera no intencional, obviamente, las voy a excluir del estudio. Y pues bueno, existen variables de interés ya cuando se va a hacer el estudio transversal analítico, en el cual la variable que siempre vamos a tener que considerar, aparte de las propias que nosotros elegimos para analizar, son las variables confusoras. Las variables confusoras son ciertas variables que existen, que se relacionan entre la exposición y el desenlace, que pueden afectar un poco cómo nosotros lo vamos a interpretar. Existen 3 requisitos prácticamente para que nosotros consideremos una variable como confusora, que es que se encuentre asociada con el desenlace, asociada con la variable de exposición, pero que no se encuentre de manera causal entre el desenlace y la exposición. Existen muchas de estas variables confusoras, algunas de ellas cuando nosotros estamos realizando el marco teórico o nuestro protocolo para realizar el estudio, es importante considerarlas. ¿Y por qué? Porque algunas de ellas son históricas. Existen ya estudios que han mostrado asociación de variables, los cuales pueden ayudar a que prácticamente yo las incluya en el estudio para nosotros poderlas, mediante algunas herramientas metodológicas, dejar fuera el papel que pueden jugar ellas en mi análisis. Existen algunos métodos para esto, que es la restricción, en el cual pues prácticamente se restringe a los pacientes o participantes que tengan la variable confusora. Se puede realizar una estratificación en la cual se hacen estratos o grupos específicos donde esté esta variable confusora y se analiza en una parte con la exposición y en otra parte con el desenlace. Otra que es el pareamiento por puntaje de propensión, y también existen herramientas metodológicas que puede ser la regresión logística multivariada, en la cual pues se ajusta prácticamente esta variable confusora para que pues no juegue el papel de confusor dentro de nuestro análisis de datos. Sin embargo, existen otras variables que puede ser la variable de colisión o las variables mediadoras, en las cuales pues prácticamente nosotros podemos llegar a confundirlas con variables confusoras. Entonces es muy importante nosotros analizar de manera pues crítica el hecho de que realmente exista una asociación que pueda jugar un papel mediante el desenlace y la exposición y que no sea de manera causal. Y ya contando con estos requisitos, yo sí la puedo incluir como variable confusora. La mayoría de los estudios sí se ajustan a variables confusoras para que pues prácticamente los lectores no sean susceptibles a encontrar algo que realmente no es, que existe una variable que es la que está determinando esa asociación que yo estoy encontrando. Oye, Alex, ¿tú se te ocurre algún ejemplo de una situación, de una exposición, un desenlace y alguna variable confusora? Sí, claro que sí. Pues bueno, platicábamos, para ponerla fácil, por ejemplo, el hecho de que prácticamente el hacer ejercicio previene la aparición de cáncer pulmonar. En esta, pues bueno, nosotros tenemos que está la variable de exposición, que es el hacer ejercicio, y el desenlace, que es el no tener cáncer pulmonar. Una variable confusora es que prácticamente los pacientes que hacen ejercicio, la mayoría no fuman. Entonces, esta puede estar jugando un papel importante como variable confusora, porque nosotros sabemos que el hecho de fumar, pues puede hacer que prácticamente, bueno, está asociado ya a estudios muy, muy viejos en el hecho de aparición a cáncer de pulmón. Eso puede ser una. Y aquí mismo podemos encontrar que pueden existir variables que son las llamadas como variables mediadoras, en las cuales pues nosotros pudiéramos ajustarla. Y al momento de ajustarla no sería lo más adecuado. Por ejemplo, en el hecho de que correr disminuye la incidencia de cáncer de pulmón,
nosotros pudiéramos ver la función inmune, ¿no? Entonces la función inmune no es igual para todos. Sin duda juega un papel clave en el hecho de estar haciendo ejercicio o no. Si yo la ajustara como una variable confusora, mientras no lo es, yo pudiera hacer que mi estudio ya no saliera de una manera real, sino que realmente yo estaría perjudicando a mi estudio. Entonces, por eso es importante la clasificación como variable confusora real. Sí, perfecto, gracias Alex. La verdad lo explicaste muy bien. Ese es un muy buen ejemplo de una variable confusora. Si ustedes lo piensan, no tiene absolutamente nada que ver el que una persona fume y que una persona de ejercicio. Son completamente independientes. Sin embargo, ya que te vas a ver como las conductas de las personas, pues sí, los que hacen ejercicio tienden a no fumar. Y los que no hacen ejercicio es más frecuente que fumen, pero ustedes piénsenlo y perfectamente una persona que hace ejercicio también podría fumar, ¿no? Entonces sí, ese es un muy buen ejemplo y justo ahí es el punto clave, lo que tú mencionaste, que es donde se empieza a volver un poco complicado todo esto, que es en las variables mediadoras. Entonces, si tú tienes una variable que está en una relación, digamos que en la dirección causal, se encuentra en medio, y ya Alex decía un muy buen ejemplo, es que una persona que hace ejercicio, quizás el efecto benéfico para prevenir cáncer, suponiendo hipótesis nada más, estaría en que fortalece su sistema inmunológico, ¿no? Entonces, eso es donde sería problemático que tú hicieras un ajuste para esa variable porque como tal están fisiopatológicamente relacionadas, o al menos tú, como de acuerdo a lo que tú ya sabes de la enfermedad y de los beneficios del ejercicio, sabes que tiene que ver el que tú hagas ejercicio, que te lleva a que tu sistema inmunológico funcione un poquito mejor, ¿no? Así por ponerlo en palabras sencillas. Entonces, lo explicaste muy bien. Solamente aclara ese punto, sobre todo por esta parte que viene aquí, que no se encuentren de manera causal entre el desenlace y la exposición. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, vamos a iniciar a analizar el artículo de esta sesión. Obviamente nos basamos nuevamente en la guía Strobe, la cual pues prácticamente es para estudios observacionales y es la que ha demostrado pues un mejor tipo de análisis. Vamos a iniciar con el punto número 1, que es el análisis del título y resumen. Aquí como tal, en el título se tiene que encontrar más o menos explicado de una manera sencilla y fácil para el lector, para que de manera rápida él pueda identificar el tipo del diseño del estudio. En este caso, este artículo sí cuenta con esa característica, nos dice que es un estudio transversal, sin embargo, no nos dice si es analítico. Sin embargo, ahorita vamos a ver que prácticamente después, ya en el resumen o en el abstract, ahí ya nos viene el punto clave del diseño del estudio. Aquí nos dice si es un estudio transversal, pero además es de tipo analítico. Otras consideraciones clave que tiene que tener el resumen es que prácticamente, su nombre lo dice, es un resumen, nos pone un poquito de todo, los datos más importantes, para prácticamente llamar la atención del lector, ver qué es realmente lo que el lector está buscando o las características esenciales del artículo. Es una vista plena, así como el horizonte del artículo, en el cual yo puedo identificar qué se hizo, los resultados y un poco acerca de cómo se discuten con la literatura para dar una conclusión de manera rápida para así ponerme ya en sintonía con lo que nos van a contar en todo el artículo. Entonces es como un prefacio prácticamente. Y pues está cumpliendo este artículo con las características adecuadas que debe de tener. Nos plantean inclusive los objetivos, el diseño del estudio, el origen de los datos, la selección, de cómo se seleccionaron los datos, los resultados y las conclusiones. Posteriormente a esto vamos a tener la introducción. En esta, pues bueno, prácticamente se plantea que tiene que dar pues una pincelada acerca de todos los antecedentes que ha habido que llevaron pues, la generación del pensamiento para realizar ese artículo. Además, pone por qué los artículos previos o la literatura previa no resuelve la pregunta de investigación de la cual surge este artículo. Y en esta ocasión, este artículo inclusive tiene algo muy especial, que es una tabla al inicio, la cual nos habla de todo lo que se conoce ya
de este tema y qué añade este estudio a la literatura. Y como tal, pues bueno, este estudio habla prácticamente de que cómo es el registro de los ensayos clínicos aleatorizados de manera prospectiva, es decir, que se realicen antes de que nosotros empecemos con, pues prácticamente ahí la selección de los participantes, de que empiecen a formar parte del estudio, de que nosotros empecemos ya a tomar las muestras y todo eso. Entonces, ese es el análisis prospectivo de un ensayo clínico aleatorizado. Y pues prácticamente quiere ver el artículo si luego de la 17ª o 17ª declaración de Helsinki se está tomando en cuenta lo que se planteó ahí, que es que todos los registros para un ensayo clínico aleatorizado deben de realizarse de manera prospectiva. ¿Por qué? Porque muchas veces esto puede llevar a que se den sesgos o se pongan algunas otras limitaciones en el reporte de los estudios, debido a que, bueno, el autor, en caso de que ya empiece a reclutar participantes, ya empiece a ver algunas tendencias dentro de las variables que él está, pues, bueno, preguntando o prácticamente recolectando los participantes, puede haber alguna tendencia a decir, no, ¿sabes qué? No voy a estudiar esto que me había planteado de un inicio y como no está registrada, no importa, lo registro ahora con este nuevo pensamiento que estoy teniendo, lo cual pues va en contra de la declaración de Helsinki y pues de los criterios de investigación básicos que debemos de seguir. Históricamente se sabe que pues solamente del 4 al 77% de los estudios aleatorizados controlados se registran de manera prospectiva. Es decir, que si nos vamos al límite inferior, 96% de los estudios no se están reportando de manera prospectiva. Sin embargo, aquí los autores dicen que tal vez estos estudios tienen algunas limitaciones debido a que pues la literatura no fue óptimamente analizada, se incluyeron poquitos estudios y entonces este porcentaje puede ser pues variable. Realmente pues sí vemos que hay una diferencia abismal de 4 a 77%. Y pues prácticamente con la realización de este estudio, los autores ya juntaron la mayoría de los registros internacionales que puede llegar a haber, sobre todo los journals más importantes, de journals que siguen algunas, o bueno, revistas que siguen las recomendaciones más importantes que debe de seguir un reporte de esto y de la Organización Mundial de la Salud, para que entonces al momento de analizar todo esto, nosotros tengamos un panorama real de en el mundo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Sí se está reportando de manera prospectiva, sí se están registrando todos estos estudios aleatorizados controlados y pues ellos encontraron que prácticamente un porcentaje mucho arriba de la media tabla sí estaba haciendo esto. Sin embargo, ahorita vamos a ver ya en los resultados cómo es que esto de todos modos sigue siendo pequeño y nos deja muchas dudas acerca de por qué no lo están haciendo los autores. Y pues los autores realmente no pusieron los objetivos que deben de ir incluidos en la introducción, no los pusieron ahí, ellos los pusieron en el resumen, lo cual, bueno, está bien, aquí encontramos los verbos de evaluar y analizar, entonces aquí podemos encontrar estas dos cosas que iban a tener dos objetivos. Obviamente el objetivo primario era realizar pues una evaluación de cómo se estaba haciendo el cumplimiento del registro prospectivo de estos ensayos clínicos aleatorizados y ya después analizar de una manera racional por qué estaba sucediendo que no se registraban de manera prospectiva y al contrario, ellos proponen un nuevo sesgo dentro de la literatura que es el sesgo de registro selectivo, en el cual ya de aquí en adelante lo vamos a ver, pero prácticamente los autores solamente, o bueno, en su mayoría, registran de manera prospectiva sus estudios clínicos aleatorizados, si no los habían registrado, solamente por el simple hecho de aumentar la posibilidad de que este se publique en journals de alto impacto. Es decir, ellos no lo habían pensado, no se había registrado por X o Y causa que veremos más adelante, pero al momento de que ya envían el manuscrito y que algunos de los revisores les hacen el comentario o el mismo editor les pregunta acerca de por qué no tienen un número de registro, los autores ahora sí ya lo registran de manera prospectiva, pero nuevamente ya está sesgado porque ya aquí ellos ya están poniendo sobre la mesa al momento de hacer el registro, pues todo lo que ellos ya vieron durante el estudio. Ya tienen el análisis, ya tienen los resultados y es más fácil de que pues esté sesgado su análisis en este caso.
Ok, entonces un poquito más de contexto. Ya Alex lo empezó a explicar muy bien, la parte de qué es un registro de un estudio. Sí, en el artículo viene una tabla al principio, la primera tabla o caja, donde explican realmente qué son los registros de los estudios. Entonces ahí mencionan que en 1986 se empezó a esbozar esta idea de que un estudio prospectivo, específicamente los ensayos clínicos, tenían que ser registrados para que reducir este riesgo de sesgo, como decía Alex, para que tú no reportaras lo que se te antoje y para que hubiera una especie de transparencia en todo el proceso, desde antes que tú vas a iniciar el estudio hasta después, porque ya lo mencionó Alex, tú puede que hagas tu ensayo clínico y calculas un tamaño de muestra, eso es algo bien importante, calculas un tamaño de muestra para para un desenlace, ¿no? Para algo que te interesa ver si pasa. Pero luego, tú ya que haces los análisis, te sale que eso que tú creías no era cierto. Entonces eso es bien importante reportarlo, que tu hipótesis pues no se comprobó con lo que tú hiciste. Y eso no significa necesariamente que no exista esa relación que tú buscabas, sino que pudiera ser limitaciones del estudio, pudieran ser también limitaciones del tipo de la población, ¿no? Entonces hay varias cosas que lo pueden explicar, pero es importante que tú lo reportes así porque si no hay sesgo de publicación. Eh, y bueno, la otra cosa que pasa, bueno, el sesgo de publicación es que vemos nada más los casos donde encuentran resultados positivos, interesantes, por decir así, así los que vemos en el New England, que si se fijan casi todo lo que se publica en New England son hallazgos positivos. Es raro que veamos hallazgos negativos en el New England. Pero bueno, es bien importante que sí se reporten. Y ahora hay una idea de que si un ensayo clínico está bien hecho, no importa que sus hallazgos sean negativos, si hubo un registro desde antes de ese estudio, debería tener la misma posibilidad de publicarse ese estudio, porque es un estudio que estuvo bien hecho y que demostró que no existe esa relación, ¿no? Al menos en las condiciones de ese estudio. Entonces, desde el 2004 fue cuando ya empezaron a requerir esto como un requisito para poder publicar tu ensayo clínico, para que hubiera esta transparencia dentro de todo el proceso. Pero es hasta el 2015 cuando ya la OMS realmente incluye los registros internacionales aprobados para poder registrar los ensayos clínicos. Entonces, bueno, ya solamente aclarando esta parte del bagaje, de contexto, pues. Ahora si vemos nuevamente el título y el resumen, pues aquí nos están diciendo que hicieron un estudio transversal y nos están diciendo que, si se acuerdan de esta parte de la pregunta pico y peco, es como que lo que nos ayuda a definir un poco nuestros diseños de estudio. Pero realmente, no sé, ustedes piénsenlo, realmente qué tanto tenemos aquí de la pregunta pico o peco, o peo si fuera solamente descriptivo. Entonces, registro prospectivo y reporte del número de ensayos clínicos controlados, del número de registro, ¿no? De los ensayos clínicos controlados. Entonces, realmente no nos están diciendo nada sobre estas preguntas pico. Y entonces ya esto como que nos empieza a hacer darnos cuenta que pues no es un estudio transversal convencional. O sea, desde el título ustedes ya tienen que empezar a pensar que esto ya está raro. Y es una de las razones por las cuales elegimos este artículo, porque está raro que te quieran reportar como unidad de estudio un estudio. No sé si me voy a entender. No sé si se les hace raro que nuestra unidad de estudio sea otro estudio. Entonces, no significa que esté mal lo que hicieron, solo ese planteamiento es como que lo que mete ruido. Entonces, ustedes, ahora vamos a pensar que sí se puede, ¿no? Que sí podemos hacer
estudios, aplicar todos estos distintos diseños de estudio a nuestros distintos estudios. Suena chistoso, ¿no? Pero bueno, hagan de cuenta que ustedes pueden agarrar un estudio y seguirlo de manera prospectiva. Hagan de cuenta que ustedes pueden agarrar varios estudios y armar un estudio de casos y controles, un estudio de corte prospectiva, un estudio de corte retrospectiva. Ustedes podrían hacer un ensayo clínico de estudios publicados. Entonces ya, si lo empezamos a plantear así, bueno, no sé, a reserva de que opinen algo diferente, pero suena como que algo que no tiene lógica, ¿no? O sea, ¿cómo podrías tú agarrar un estudio publicado y seguirlo en el tiempo o aleatorizarlo? O cómo podrías definir casos y controles y ver hacia el pasado sus exposiciones. Entonces, esto es como el principal problema como anticipado que tiene este estudio y por lo cual quería que lo eligiéramos como un ejemplo para discutirlo, porque no podríamos hacer todo eso que acabamos de decir, no podríamos definir exposiciones, desenlaces, seguirlos en el tiempo, como que justo estos tipos de diseño de estudios se aplican a pacientes, justo por eso, porque como los pacientes sí podemos hacer eso, o incluso se podrían aplicar a estudios, a animales de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, en ratones tú podrías hacer prácticamente lo mismo que haces con los diseños de investigación clínica, pero bueno, entonces es por esto que este estudio, pues ahora lo que vamos a intentar discutir es realmente qué es, si no es como que un estudio transversal, si suena raro, ¿no? Porque no lo podríamos hacer como diseño de estudio. Entonces, ¿qué es? Ya, perdón, Alex. No, muchas gracias, doctor. Pues sí, prácticamente desde el momento en el que se lee esto, pues se ve que no es de personas, es un estudio de estudios, lo cual pues suena loco. Sin embargo, pues bueno, realmente al momento de que se habla ya de números y de estadística, hay incluso estadistas que plantean que pues el número proveniente de un paciente o de cualquier otra cosa que venga, finalmente se va a traducir en el análisis estadístico en números. Entonces, pues prácticamente los autores intentaron hacer eso. Nuevamente, pues sí, suena pues bastante loco el hecho de estar analizando estudios. Sobre todo, yo entré más en conflicto a la hora de la metodología, sobre todo en la parte de que pues el cálculo de muestra, pues cómo haces un cálculo de muestra, ¿no? De estudios acerca de, para tú poder hacer un estudio, ¿no? Suena como más raro, ¿cómo pudieras llegar a hacer eso? Eh, Todavía sigo preguntándomelo, pero ahorita veremos un poco acerca de esto. Entonces, pues bueno, los elementos claves del diseño del estudio es que en la metodología ellos lo plantean como un diseño de estudio transversal de tipo analítico. Ellos hacen un corte en cuanto a los datos, sin embargo, no lo hacen en un solo momento porque pues prácticamente está influido sobre todos los artículos que se publicaron en 2018. Entonces, en realidad, ya está tomando como el final del 2018 y dice, bueno, todos los que se publicaron en 2018. Entonces, como que no está haciendo solamente un corte de tiempo en un momento dado. Entonces, el escenario en el que nosotros nos vamos a estar enfrentando es que van a hacer todos los estudios publicados o bueno, registrados a manera de ensayos clínicos aleatorizados en 2.105 revistas registradas en PubMed y los registros de ensayos que tiene la Organización Mundial de la Salud, en la cual se incluyen una serie de comités internacionales de cada región, de las Américas, de Europa, de África, etcétera, en los cuales se registran dentro de la OMS y ahí suben todos los registros de los ensayos clínicos. En total se utilizaron 10.500 estudios. ¿Sale? Entonces, pues bueno, aquí ya que estamos en las guías de Stroop, nosotros nos encontramos con esto, los participantes. Los participantes, pues obviamente, cuando nosotros estamos leyendo un artículo, pues vamos a buscar personas, qué características tenían, su raza tal vez, su edad, el sexo, o prácticamente datos característicos del paciente. Ellos se deslindan totalmente de eso, ponen un estatuto de aquí sí estamos cumpliendo con los pacientes y el involucro del público, y dicen, aquí no se utilizaron pacientes, prácticamente los pacientes ni siquiera se invitaron para comentar el estudio, no se consultaron ya una vez teniendo el estudio para interpretar los resultados y por lo tanto no utilizamos pacientes. Entonces, pues desde ahí los participantes pues ya son limitados a nada más cosas más que datos.
Entonces, los criterios de inclusión y de exclusión van a estar frente a datos, no frente a pacientes. Entonces, pues bueno, los criterios de inclusión de este estudio van a ser que van a agarrar todos los estudios que se publicaron en 2018 en todas las revistas indexadas en PubMed y en la red de registro de ensayos de la OMS, como lo habíamos visto previamente. Los criterios de exclusión son los que toman más relevancia porque, aunque sean estudios registrados, que se encuentren dentro de estos registros de PubMed o del registro de ensayos de la OMS, no van a agarrar estudios que no estén aleatorizados, ensayos controlados, análisis secundarios de los mismos, editoriales, cartas al editor, fe de ratas, corregendums, revisiones sistemáticas, metaanálisis y diseños de estudio. Entonces, como tal, nada más va a agarrar a los que realmente sean estudios clínicos aleatorizados y controlados. Y va a agarrar variables para analizarlos. Sin embargo, en el estudio no vienen planteadas de manera efectiva y bien descritas cuáles son las variables que se van a usar para nosotros analizar estos datos. Sin embargo, vienen como entre líneas, por así decirlo. Ciertas variables que se van a utilizar es el número de registros del ensayo, que era el que nos platicaba el doctor Mancilla, el cual pues es un número de registro que se da en estas plataformas o en algunos comités al momento de nosotros estar registrando nuestro estudio para que toda la comunidad científica tenga acceso a cómo se planteó, al marco teórico y a prácticamente los criterios de inclusión, de exclusión, desde un momento de que yo concebí la idea del estudio, la diseñé y lo pongo antes de inclusive empezar a reclutar participantes. La información del número de registro del ensayo, en este caso si es prospectivo o no. ¿A qué me refiero? Pues prácticamente a si se hizo el análisis de manera, bueno, si se publicó antes de empezar a reclutar a los pacientes o no, o si se hizo después de reclutar a los pacientes, después del análisis de los datos o inclusive después del envío ya a un journal para su publicación. Asimismo, otra variable es el tipo de revista, y aquí parte algo muy importante que se va a seguir analizando durante el estudio. Existe un comité internacional, el cual es el que nos platica el doctor, que se fundó en 2004, que es el International Committee for Medical Journals Editors, en el cual prácticamente agarra los journals, agarra 12 journals nada más, en los cuales cumplen con ciertos requisitos, forman parte de este comité y son prácticamente las revistas de más alto impacto. ¿Cuáles podemos encontrar? El New England Journal of Medicine, BMG, Nature y algunos otros, pero también existen revistas latinoamericanas. Una de las revistas es la Revista Médica de Chile. Estas se encuentran en esta categoría, se encuentran como de carácter de miembros, pero existen algunas otras revistas que siguen las recomendaciones planteadas dentro de este comité desde 2004, son 5.062, no quiere decir que estén afiliadas, sino que simplemente siguen sus recomendaciones o al menos plantean seguir sus recomendaciones, o que prácticamente ni las siguen ni estén como miembros de este comité. Y también los factores de impacto de cada journal, medido, o bueno, lo plantean los datos a manera de cuartiles, de los primeros del primer cuartil, segundo, tercero y cuarto. Entonces prácticamente es del 25, del 50 y del 75 hasta el 100. Entonces estos serían los cuartiles para los datos del factor de impacto. Entonces pues podemos ver que realmente se sigue saliendo de lo convencional, no está ni siquiera agarrando pues variables, como esta variable qué tipo es, como que realmente se meten en muchos problemas al momento de estar planteando las variables, no son fáciles de entender y les digo, no existe un apartado como tal que diga variables en este estudio, se encuentran entre letras. Y pues bueno, el origen de los datos, ellos sí lo plantean, viene que prácticamente todo es de PubMed. Luego en la discusión ellos van a discutir que esto va a ser una de las limitaciones de su estudio, que solamente agarraron literatura publicada en PubMed. También que estuviera en la plataforma internacional de registro de ensayos clínicos de la OMS, que no incluye algunas otras plataformas o algunos otros registros que pueda haber en el mundo, solo incluye a 17. Utilizaron la biblioteca virtual de la Universidad de Toronto para analizar todos los datos, para descargarlos y para poderlos tener a manera de texto completo. Utilizaron el sitio web del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, que es este comité que les platicaba previamente. Y también utilizaron Insights Journal Citation Reports, en el cual pues ahí analizaron el factor de impacto. En este apartado se puede ver el factor de impacto de estas revistas.
Y ahora que llegamos a otra parte de la metodología que viene ahí en la guía Strobe, es en la parte de sesgos, las cuales no mencionan ningún sesgo. Ellos así no están en su metodología mencionando que el estudio tuviese algún sesgo, lo cual pues ahí también podemos entrar un poquito pues en conflicto, ¿no? ¿Cómo vamos a aplicar los sesgos a este tipo de estudio? Entonces realmente los autores ni siquiera lo plantean, no está dentro de las posibilidades del estudio el hecho de tener sesgos. Sí, específicamente en la parte de metodología, ya hablando de la guía Stroke, se refiere a qué estrategias se llevaron a cabo para reducir sesgos. Ahí entraría todo lo que habías mencionado tú cuando hablabas de los confusores, de las regresiones, del puntaje de propensión, en todo eso. Pero bueno, realmente una de las razones que hace que sea tan difícil para ellos apegarse a Stroke es porque estrictamente no es un estudio observacional de pacientes convencionales y pues todo es más difícil de definir, ¿no? Exacto, muchas gracias, doctor. Pues como tal, no viene así el apartado, así como lo plantea el doctor. Sin embargo, pues bueno, ya que nos pasamos a la parte de métodos estadísticos, podemos ver que sí utilizan la regresión logística para, pues prácticamente ahí, y ya al momento de que nosotros vemos los resultados, sí vemos que se utilizaron algunas variables que en este caso vendrían a ser variables confusoras. Sin embargo, las define y de una manera muy tenue, no de una manera específica en los apéndices, o en la información suplementaria. No lo pone dentro del estudio y no las define como una variable debería de tener las características para definirlo. Entonces, en la parte de métodos estadísticos, pues ellos sí dicen, ¿sabes qué? Utilicé, si era solo una variable independiente, utilicé la chi cuadrada de Pearson y cuando hubo que hacer un análisis de multivariado, pues sí utilizaron regresión logística binaria. Ahí viene prácticamente la metodología que ellos usaron. Otra cosa que llama mucho la atención, no la puse aquí nada más, pero es que ellos diseñaron su propio programa de escritorio para poder analizar de una manera más fácil o descargar de una manera más fácil de toda la literatura que ellos iban encontrando el número de registro pues del ensayo clínico. Entonces, ellos diseñaron uno solo. En la parte de los apéndices viene cómo lo diseñaron en lenguaje C. Y pues viene para que inclusive nosotros al momento de si queremos replicar algo así, pudiéramos utilizar parte de lo que ellos hicieron. Cálculo de la muestra, aquí otra vez hay un conflicto porque no hay un cálculo de la muestra real. Ellos utilizaron a todo, bueno, metieron dentro, antes de excluir y de incluir, a todo lo que encontraron de los estudios clínicos aleatorizados publicados en 2018 en PubMed. Entonces no hubo un cálculo de la muestra real, nada más agarraron a todos los que había. Y pues bueno, la utilización en el análisis de las variables cuantitativas, ellos nada más están diciendo las pruebas que utilizaron para el análisis, no expliquen más a fondo qué se hace, simplemente ponen esto. Ok, entonces solo aquí mencionar eso que dice Alex es bien importante, específicamente para los estudios transversales, ya lo habíamos visto en la sesión pasada, pero uno de los pasos más críticos es el cálculo de tamaño de muestra y especialmente el muestreo. Entonces hay ciertos estudios en los que quizás no hay, digo, siempre va a ser muy importante que se intente al menos hacer una estimación para un cálculo de tamaño de muestra. Pero hay ciertos estudios donde puede ser como un poquito más laxo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, estudios de cohorte. Idealmente tienes que hacer ese cálculo de tamaño de muestra, pero si se fijan hay cohortes que van a incluir miles y miles de pacientes. Entonces, siempre y cuando la cohorte haya logrado alcanzar ese tamaño de muestra que ellos preveían, no sé, yo me pongo como objetivo que voy a incluir 10,000, 20,000 pacientes. Entonces, son muchísimos. Con eso estás de alguna forma garantizando que no va a estar, digamos, como dicen, que el poder estadístico no va a ser bajo. Sin embargo, ya, repitiendo, lo ideal es que sí lo hagas y que ya después si incluyes cierto tamaño de muestra, lo justifiques. Pero bueno, es como que un ejemplo donde quizás sí está justificado que no se haga el cálculo de tamaño de muestra. Otro ejemplo, estudios poblacionales de miles y miles y miles de pacientes. Entonces, estos los van a encontrar muchas veces como registros nacionales o incluso registros internacionales.
Por ejemplo, en cardiología hay varios de estos registros. Hay otro que es muy famoso, que es el UK Biobank. Entonces es un biobanco de datos de personas, de pacientes, que además cuenta con datos de genómicos, con datos de laboratorio, de mediciones, espirometría, a un año, más tiempo, estudios de imagen. Entonces, este es como una de las bases de datos más grandes que hay en el mundo y se pueden explorar muchas cosas. Entonces, tiene miles de pacientes por eso, ¿no? Para que se pueda hacer muchas evaluaciones distintas. Pero bueno, ahora, regresando ahora a lo que es para el tema de hoy, los estudios transversales y transversales analíticos, es de los tipos de estudios donde prácticamente de ley siempre vas a tener que reportar un cálculo de tamaño de muestra. Y ya lo había mencionado Alex y Salia en la sesión anterior, es porque tienen un riesgo de sesgo muy alto y además es muy importante que caracterices tu muestra para que sepas que sí o a quiénes podrían ser generalizables tus resultados. Entonces, bueno, es como que uno de los problemas de ese estudio y que justo quizás el hecho de que no sea un estudio transversal, no, regresando a lo mismo, hace que quizás, o bueno, nos explicaría que quizás por eso se pudieron haber confundido, por decir así, los autores, y que no lo vieran como algo tan importante de hacer. Y pues bueno, ya llegamos a la parte de resultados. Sin duda, pues ya para estas alturas, pues veíamos que, pues sí, no era un estudio convencional, no era un estudio pues que pudiéramos catalogar así a 100% como transversal, como los estudios que nosotros conocemos como transversales. Sin embargo, algo muy importante que se me hizo interesante es que ellos en la metodología, ya casi llegando a resultados, ellos plantean que inclusive realizaron la búsqueda a manera de revisión sistemática, siguiendo inclusive las guías Prisma, las cuales son para revisiones sistemáticas y bueno, en algunos casos para metaanálisis, pero prácticamente pues no estaban siguiendo las guías Strobe, estaban siguiendo las guías Prisma. Inclusive aquí ponen un flujo de datos, que es prácticamente lo que se utiliza cuando nosotros estamos haciendo una revisión sistemática, cuántos estudios encontramos y a partir de ahí cuáles vamos excluyendo, cuáles tenemos duplicados en nuestra muestra, cuáles no cumplen con los requisitos que yo estaba buscando, cuáles descartamos por title abstract, cuáles vamos descartando por otras cosas, como puede ser que no tengan los datos que yo estoy buscando. Y entonces ellos prácticamente en la figura número 1, ellos ponen eso, ponen el diagrama de Prisma prácticamente. Entonces ellos ponen aquí que encontraron prácticamente ya buscando en PubMed todo, casi 12,000 artículos, 11,857. Algunos se excluyeron porque no contaban con las palabras que ellos buscaban que tenían que tener en el título, no eran de 2018, eran en realidad editoriales, correcciones o algunas revisiones. Posteriormente, ya que hicieron esa primera exclusión, siguen con otra en la cual van a buscar el número de registro del ensayo clínico. Y aquí se van a encontrar que en algunos no vamos a poder encontrar este número de registro de ensayo. Aquí ellos, ya luego veremos en discusión, ellos lo plantean como de, bueno, esto puede ser una de mis principales limitaciones porque puede ser que sí lo hayan registrado, pero yo no tengo el número, entonces yo ya no lo puedo checar. Se sale de mis manos y por lo tanto yo ya no los incluyo en el estudio. Posteriormente, aquí van a estar buscando a través de una metodología que ellos tienen, que es a través de XML, en la cual van a empezar a buscar en el banco de datos, van a buscar también en el abstract o inclusive si no lo encuentran en alguno de estos dos, van a descargar a través de los recursos que les brinda la Universidad de Toronto, van a encontrar el manuscrito completo, el artículo completo, lo descargan y buscan este número. Entonces, fue una de las partes más importantes porque buscaron de manera intencionada este número para poderlo reportar después. Posteriormente se encontraron que 7,390 sí contaban con este registro único. Sin embargo, algunos se excluyeron porque no contaban con un protocolo. Sí tenían el número, pero no era un protocolo real. Y entonces se encontraron que al final prácticamente 7,281 ya se encontraron los protocolos. Algunos no coincidían, algunos sí coincidían. Y al final
quedaron una muestra de 7.473 estudios que sí reportaban prácticamente este número de registro, por así decirlo, el registro del ensayo clínico. Y como tal, esto va a corresponder al 71% de todos los ensayos clínicos aleatorizados. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente el 71% se había registrado en algún momento del tiempo. Aquí todavía no entramos a si era prospectivo, a si era retrospectivo o si no sabían ni qué tipo era, porque había algunos que no pudieron clasificar ni como prospectivo ni retrospectivo. Entonces nos está diciendo, ok, el 71% de todos los estudios clínicos aleatorizados sí van a haberse registrado y por lo tanto van a tener un número de registro del ensayo clínico. Esto después ellos lo quisieron analizar ya con sus modelos estadísticos para poder encontrar la relación que se encontraba aquí prácticamente en el factor de impacto de la revista y en el hecho de si se había conseguido o, bueno, adquirido ese número de registro de ensayo clínico. Y sorprendentemente, bueno, se encontró que si se encontraba en el cuartil superior, que es un factor de impacto arriba de 4.9, ellos encontraron que ahí el 88.9% de los ensayos clínicos sí se encontraban con este número. Es decir, ni siquiera en los journals de mayor alto impacto se encontraba este número. Era una de las principales críticas de los autores porque están diciendo, oye, a pesar de la declaración de Helsinki, de la última revisión de la misma, no se está cumpliendo con lo que estipulamos. Y podemos ver que ya en los journals que tienen un factor de impacto inclusive menor de 2.2, esto era prácticamente un volado. Íbamos a encontrar uno que sí iba a tener el número de registro y íbamos a encontrar otro que tal vez no. Y pues obviamente, bueno, ajustaron esto a algunas otras consideraciones, como el tipo de journal, si era de especialidades o era general, y pues la mayoría de las cosas encontraron que sí era estadísticamente significativo, inclusive pone aquí la razón de momios con un intervalo de confianza del 95%, o sea, lo está reportando de acuerdo a lo que sí nos dice la guía, de, oye, ¿sabes qué? No solamente te fijes en el valor de P, fíjate también en si está reportando el intervalo de confianza, el poder estadístico, si tiene la razón de momios, y en este caso sí lo hace. O sea, pareciera que sí está así analizando datos de personas o bueno, de los clásicos de estudios que nosotros conocemos. Entonces, pues ahí obviamente otra vez nos está confundiendo un poquito. Y también aquí trató de hacer el análisis de que prácticamente busca a ver si hay una relación de este número de registro de ensayo clínico con el tipo de journal, si estaba dentro del International Committee for Medical Journals Editors, si seguía las recomendaciones o si no hacía ninguna de estas dos cosas, y encontró que si era miembro el journal de este comité internacional, casi el 96%, que era el 95.5%, sí cumplía con el número de registro de ensayo. Es decir, en los grandes journals sí se estaba cumpliendo esto. Esto, pues prácticamente hace alusión a que en esos journals la revisión sí es un poquito pues, más enérgica, se siguen estas guías casi que al 100% para que sí esté registrado. Ok, entonces en esta parte de lo que comenta Alex de la revisión logística, lo que se hace es que, si se dan cuenta, tú tienes una variable con varias categorías. Entonces, aquí lo que ellos están tratando de mostrar o de ver es si, de acuerdo al cuartil, es más probable, por decir así, que si esté reportado el número del ensayo clínico. Entonces, todos estos que están aquí son aquellas revistas que sí tienen un factor de impacto. Entonces, que ya les asignaron un factor de impacto. El que te asignen un factor de impacto requiere que ya lleves un rato publicando la revista, que te tengas como cierto apego a normas internacionales de estos comités, etcétera. Y están estas otras que son las no identificadas. Entonces, si se fijan, aquí dice referencia. Significa que el que ellos toman como referencia son aquellas revistas que no les han asignado nunca un factor de impacto. Entonces aquí puedes tener de todo. Puedes tener revistas que llevan mucho tiempo publicando, pero que quizás en teoría no tienen la calidad suficiente para un factor de impacto, en teoría, ¿ok? Pero también vas a tener muchas revistas nuevas que son tan jóvenes que todavía no se les ha asignado un factor de impacto. Entonces ellos lo toman como referencia. Esto es bien importante porque la interpretación de todo esto
depende de tu referencia, ¿ok? Entonces, en particular, para estos tipos de análisis, cuando tomas un grupo de referencia, toda tu interpretación de todos los demás grupos va a ser este comparado con mi referencia, este comparado por mi referencia. Entonces, lo que se va viendo es que la probabilidad de que se encuentre el número de registro del ensayo clínico publicado va aumentando de acuerdo al cuartil, pero para aquellos de cuartil con factor de impacto menos de 2.2, realmente se comportan, incluso pareciera que es menos probable, si se fijan aquí, que ellos reporten el número que todas estas revistas no identificadas. Y a partir de los factores de impacto de 2.2, pues ahí sí ya, con respecto a esta categoría, es más probable y va aumentando en la magnitud, como se ve aquí, lo que ya hemos explicado de los intervalos de confianza, cada vez es más probable que de acuerdo al cuartil encuentres el registro del ensayo clínico reportado. Y bueno, lo mismo aplicaría acá. Ok, otra cosa interesante es que prácticamente ellos como que sí hicieron mucho hincapié en lo que eran los journals indexados aquí en el International Committee of Journal of Medical Editors, en el cual hicieron en uno de sus análisis suplementarios que vienen en los apéndices, ahí hicieron prácticamente un análisis ya específico de, oye, ¿sabes qué? Si el Lancet era el Lancet general o era el Lancet de Infectious Diseases, Lancet de prácticamente de cardiología, o sea, prácticamente hicieron un análisis completo de si el tipo de journal podía ahí también tener algo que ver en el número de el registro de ensayo clínico, el cual pues ya es un poquito mucho más extenso, se encuentra en los apéndices, no lo puse en esta ocasión por cuestiones de tiempo. Y pues bueno, ahora seguía su siguiente interrogante, que de hecho iba en el título. Ellos querían ver el registro de carácter prospectivo. Ellos querían ver qué porcentaje de estos ensayos clínicos aleatorizados se registraban o tenían un número de registro de ensayo clínico de manera antes de empezar prácticamente a realizar el reclutamiento de los pacientes. Y encontraron que solamente el 41.7% de todos estos ensayos iban a cumplir con estas expectativas de que se hubieran registrado de manera prospectiva. Y ellos ahí definen ya en resultados qué es para ellos que se registre de manera prospectiva, qué es esto que les digo. Que se ha registrado el trial antes de empezar a reclutar pacientes o participantes o en el mismo día del reclutamiento. Entonces, ya teniendo eso, pues prácticamente eso sí se considera de manera prospectiva. Y de manera retrospectiva era ya después, ¿no? O sea, inclusive un día, 2 días después de ya empezar el reclutamiento, ya se consideraba de manera retrospectiva si se inscribían o se registraban dentro de estas redes de registro, ¿sale? Y también encontraron que un ensayo... Perdón, Alex, solo hacer énfasis en eso, que es bien importante, igual para que no se confundan, porque prospectivo nos puede hacer pensar siempre, ¿no? Este es un estudio prospectivo que va hacia adelante, un estudio retrospectivo va hacia atrás, ¿no? Así como que pensamos eso en automático, pero esto se refiere a un registro prospectivo, como ya lo había dicho Alex, solo estoy haciendo énfasis, que los investigadores lo hubieran registrado antes de iniciar el reclutamiento de pacientes. Estudios retrospectivos significa que ellos iniciaron el reclutamiento de pacientes. No significa que esté mal, solo que no es lo ideal, porque muy seguramente si tenían su aprobación de comité de ética, les dieron consentimiento informado, etcétera, etcétera. Y lo único que pasó fue que lo registraron después de haber iniciado el reclutamiento de pacientes. Entonces ya solo para aclarar, lo importante, o bueno, más bien lo que se está buscando es que cada vez más se registren de manera prospectiva, o sea, que tú ya tengas tu registro aprobado antes de que reclutes el primer paciente. Todavía hay algunas plataformas que dan hasta un mes, ¿no? Pero bueno, para fines del artículo que está presentando Alex, ellos lo definieron así. Pero bueno, lo ideal es que lo registres antes y hasta tendrías chance hasta un mes después. Muchas gracias. Y exacto, como dice el doctor, aquí para cuestiones del artículo, ellos se basaron en esto, en el International Committee for Medical Journals Editors, en el cual sí dice que esto es un estudio registrado de manera prospectiva. Sin embargo, si nos vamos a las guías de la FDA,
ellos pueden permitir hasta 3 semanas desde el reclutamiento del primer paciente, y si nos vamos a las guías del Reino Unido, se puede hasta 8 semanas. Entonces, ahí es donde puede variar un poquito, porque solamente apegándose a esta literatura pudiéramos encontrar que sí, ok, bueno, lo prospectivo significa eso. Pero si no, pues podemos ser un poquito más flexibles, y esto pues prácticamente no está siendo tan flexible en ese aspecto. Ahora, aquí durante el texto, luego de que plantean esto de que 41.7 se registran de manera prospectiva, dice que una vez buscando la relación que había de si se habían registrado de manera prospectiva entre la región, la condición, si el estudio había sido pagado o bueno, o que había tenido un funding de alguna revista, el número del registro y algunas otras cosas, tenía que ver un poquito con que se haya registrado de manera prospectiva o no. No lo ponen en el texto como tal, dice aquí está en el suplemento en el suplemento letra J y letra K, ahí viene todo eso si lo quieres encontrar, pero sí fue de manera estadísticamente significativa. Aquí difiere un poquito con las guías Stroke, porque las guías Stroke dicen, aunque haya sido que tú lo quieras reportar en otro lado, sí pone un poco acerca de esto, ¿no? Cuáles fueron las que sí se encontraron estadísticamente significativas, qué poder estadístico tuvieron, y no nada más lo dejes así, porque si no el lector va a tener que ver el apéndice, la información suplementaria, y tal vez si ya lo estás reportando de que sí se encontró de manera estadísticamente significativa, para ti, autor, sí tuvo una importancia. Entonces lo debes de reportar. Entonces en esta parte pues tuvo como un puntito negro en cuanto a la guía, no se estaba pegando a ellos. Sin embargo, ya después plantean que en el caso de que haya sido un ensayo, nada más la anterior tantito, un ensayo publicado tenía 2.4 veces más probabilidades de registrarse prospectivamente si era en una revista de especialidad de un miembro de este comité. Esto obviamente tomando otra vez en referencia a los que no eran miembros en absoluto de este comité y no seguían las recomendaciones. Entonces podemos ver que prácticamente estaban ahí como que con más miras a ver lo que se basaba en este comité. ¿Sale? Fue prácticamente la mayoría de los resultados. Ahora, eh, este International Committee busca, o bueno, le pide a los autores dentro de sus recomendaciones de que prácticamente digan por qué no se realizó el registro. Si no lo hiciste, bueno, ¿por qué no lo hiciste, no? Sin embargo, nada más 8 de 286 de los estudios que no cumplían con haber realizado el registro explicaron la causa. Algunos de ellos decían que prácticamente era por cuestiones de tiempo, otros por descuido, y uno porque prácticamente decía que en realidad sí se había registrado antes, pero que no le habían otorgado el número. Entonces podemos ver que realmente estas consideraciones que ponía este comité pues no se estaban siguiendo al pie de la letra. Ok, bueno, ya no lo registraste, pero ni siquiera estás poniendo por qué no lo registraste, ¿no? Entonces podemos ver que es un porcentaje muy pequeñito las personas que sí estaban diciendo por qué no lo habían registrado de no haberlo hecho, ¿sale? Y después, pues ya prácticamente el estudio se va acerca de los registros retrospectivos. ¿Por qué las personas, o bueno, los autores estaban haciendo los registros retrospectivos? Y aquí ya entra de que lo que habíamos comentado previamente, lo que decía el doctor, de que tal vez estas guías eran un poco estrictas, este comité era un poco estricto acerca de lo que pedía, porque la FDA y la de Reino Unido ellos dan un poco más de semanas para el registro y todavía considerarlo prospectivo. Entonces, dependiendo de la agencia que nosotros estemos viendo, como que sea la legislación acerca de cuándo tengo que registrar yo mi ensayo clínico, yo podía ver que prácticamente había una tendencia de que el registro retrospectivo se diera, sobre todo en las primeras 3 a 8 semanas. ¿Sí? Entonces, esto podía ser explicado por los requerimientos de distintas agencias. Sin embargo, algo que me llamó la atención es que ellos ya estaban justificando un poco acerca del resultado en la sección de resultados. No se esperaron a la discusión para hablar de esto. Sin embargo, pues ellos también quisieron ver acerca del sesgo que ellos habían encontrado, en el cual es un sesgo de selección para la publicación, en el cual ellos dicen que la mayoría de los que se registran de manera prospectiva, pues sí, bueno, lo hacen en las primeras semanas, ¿verdad? Porque es esto de lo que platicábamos de la FDA y de la Comisión de Reino Unido. Y está bien, porque en los cuantiles, aquí prácticamente
95avo cuantil o centil es el que está prácticamente ahí, se encuentra la mayoría de los registros retrospectivos y pues bueno, ellos dicen, ¿sabes qué? Ha de ser eso de la FDA y ha de ser eso del Reino Unido. Sin embargo, podemos ver que existe otro universo que no se encuentra dentro de este centil, en el cual ellos aquí ya van a empezar a plantear que todos estos registros que fueron dados en semanas después de haberse empezado a enrolarse los pacientes, era porque ya habían enviado el estudio para su publicación y los editores en jefe de las revistas o los revisores les decían, oye, ¿sabes qué? No cuentas con registro para tu estudio, tienes que registrarlo. Entonces lo registraban de manera prospectiva para poderse publicar y nada más por eso. Entonces realmente ahí se pone la balanza de, ¿realmente registras el ensayo para protección de los pacientes, para protección de todo esto, o lo haces para nada más poderlo publicar? Yo solo comentar que tampoco es estrictamente malo. Ustedes hagan de cuenta que hicieron un ensayo clínico, probablemente no sabían que se tenía que registrar. Y bueno, ya que lo quieren publicar, pues se dan cuenta que lo tienen que publicar. Entonces ya lo dijo muy bien Alex, no es lo ideal, no es el propósito del registro. Digamos que no es todo el propósito, pero sí cumple parte de alguna forma, porque puede que tu estudio nunca se publique. Y una de las funciones del registro es que haya ese registro de la intención que tú tenías de hacer esa investigación, ese ensayo clínico, pero también hay un apartado para subir resultados. Entonces, hagan de cuenta que tú ya hiciste este estudio, lo estás intentando publicar, como dice Alex, un ejemplo hipotético, lo estás registrando porque es un requerimiento para publicarlo, y a la vez estás subiendo las características de tu estudio y los resultados de tu estudio a la plataforma. Entonces hagan de cuenta que mi estudio me lo batean de 10 revistas y no sé, yo sigo hasta 100 revistas y para entonces ya pasaron 100 años, ¿no? Entonces ya en vez de que mi estudio quedara sin que nadie supiera qué pasó por 100 años, así muy hipotético, mínimo ya una persona podría ir a buscar ahí al estudio. Entonces por eso, solo para que se queden con esta idea de que no necesariamente es malo, ya dijo Alex, no es lo ideal, no son todos los propósitos para los cuales se crearon los registros, pero siempre es importante que aunque sea después, se registre. Muy bien, entonces, pues bueno, prácticamente esos fueron los resultados, que sí, como bien dice el doctor, pues tal vez no se apegan a la idealidad, pero pues no está del todo mal, porque pues eso está, de todos modos lo estás haciendo, ¿no? Se puede malinterpretar en algunas ocasiones, algunos lo harán de manera malintencionada, pero la mayoría sí lo hará o porque no se sabía que se tenía que hacer de esa manera, o porque prácticamente hubo ahí, y ya lo hablan un poquito en la discusión, de que tal vez el factor tiempo jugó algo importante. Ellos sí habían empezado o iniciaron el trámite del registro y pues se estaban tardando, pero ya tenían que empezar el estudio y lo empezaban antes de tener un número, pero ya habían iniciado el registro. Tal vez sería bueno ver en algún otro estudio, así, el inicio de cuando llevaron o empezaron a plantearse ya el registro en la plataforma. A partir de ahí, bueno, ya deberían de poderse considerar como que ahí está haciendo de manera prospectiva, pero pues habrá que ver en otros estudios. Ahora en la discusión, pues las guías Strobe nos piden 4 cosas, que revisemos el resumen de los resultados clave, y entonces aquí pues ya se hace como un análisis de todo, se hace que prácticamente el cumplimiento fue del 71.2%, el hecho de reportar el número de registro de ensayo clínico, el 95.5% de las revistas miembro de este comité internacional del que hablábamos sí cumplían con esto. Entonces, el 95.5% de los artículos que nosotros viéramos de este tipo sí iban a tener el número de registro de ensayo clínico. Ahora, otra cosa que ellos ponían es que ellos notaron que casi que la mitad, el 48.9% de los artículos, incluían el número de registro del ensayo clínico en el texto completo y no en el resumen, lo cual dificulta para el lector, cuando está analizando y sobre todo para la realización de este tipo de estudios, el poderlo incluir o no, porque ellos se tuvieron que meter para buscar ese número de ensayo clínico. Entonces, pues ahí podía tener una cierta dificultad. Ahora, el cumplimiento del registro prospectivo solo fue del 41.7%. Esto quiere decir que pues más de la mitad no estaban cumpliendo de manera prospectiva. Ahora,
encontraron una tendencia de que el cumplimiento era mayor del registro prospectivo en el registro de ensayos clínicos europeos. Ahí se encontró que 93.1% de los estudios sí cumplían con este requisito. Ahora, ellos ponen una explicación para esto, y es que los ensayos clínicos europeos, como el comité de registro, es un poco más estricto, es un registro en 2 pasos. Primero revisan que todo esté a ciencia cierta hecho de manera adecuada por el investigador, y luego pasa a una parte de la autoridad en salud que decide si sí o si no, y muchas veces los rechazan. Entonces ahí plantean que prácticamente al ser tan estrictos, la mayoría de los ensayos clínicos aleatorizados europeos no se registran en Europa, se registran en Norteamérica o en algunas otras sedes con algunas otras agencias que sí sea más fácil. Y hay veces que estas agencias, al ser extranjeras, se tardan un poco más en darles el número del registro del ensayo clínico, y tal vez eso también pudiera estar explicando un poco de por qué es esa tendencia retrospectiva. Y ahora, también otro dato así como curioso que ponen ellos en la discusión, y me llamó la atención que lo pusieran, es que ellos dicen que depende del tipo del estudio que se esté hablando, va a ser también el cumplimiento de esta parte del registro prospectivo. Se encontró que en los estudios que tenían que ver con drogadicción y adicciones, la mitad de los estudios sí lo hacía, frente a algunos otros estudios como de salud dental y algunos otros, que era un porcentaje mucho menor. Esto ellos lo explican porque tal vez en este tipo de ensayos, al momento de estarlos realizando, pues ellos tienen que tener todo muy, muy en norma para poder empezar a registrar a personas o a reclutar a personas que se encuentran en adicciones, sobre todo porque muchas veces es difícil que estos quieran participar. Y otro de los resultados claves que encuentran es que los artículos publicados en un journal de alto impacto son 1.5 veces más probable que tengan un registro prospectivo y 3.7 veces más probable de incluir en ellos su número de registro del ensayo clínico. Es decir, que los journals de alto impacto sí es más probable que yo tenga todo esto como en regla, por así decirlo. Las limitaciones sí les indican ellos, eso sí cumple con las guías. Ellos dicen que solamente utilizaron ensayos clínicos de PubMed, no utilizaron algunas otras, solo tuvieron en el idioma del inglés. Las palabras clave que ellos utilizaron de aleatorizado, con S y con Z, randomized and randomized con Z, podía estar afectando un poquito porque no utilizaron las palabras clave más extensas, porque si de por sí la búsqueda iba a salir muy extensa, no querían hacerla más extensa. Sin embargo, pues bueno, eso tal vez pudieron haber modificado un poco la estrategia de búsqueda. No checaron otros registros de ensayos clínicos, nada más los de la Organización Mundial de la Salud, y que 3.027 estudios no incluyeron su número de registro del estudio, que era lo que les comentaba previamente, que tal vez sí se habían registrado, pero como no incluyeron el estudio, pues los autores ya no pudieron buscar por cuestiones de tiempo si sí estaban o no. Y la interpretación de resultados es que hay un sesgo de registro colectivo, en el que es este sesgo que ellos introducen ahora en la literatura, que es distinto al sesgo de publicación, que es distinto al sesgo de reporte. En este sesgo de registro colectivo, ellos dicen que prácticamente el 85.2% de los artículos registrados en el primer año, luego de que los someten a la revista para su publicación, se registran de manera retrospectiva. Y era lo que les planteaba anteriormente, de que tal vez al momento de que ellos ya están ahí para publicar, les dicen, oye, ¿por qué no el editor o ya sea el revisor, ¿por qué no lo había registrado? Y entonces lo registran, no, sí, sí se hace el registro, pero ya lo hacen de manera retrospectiva. Como nos dice el doctor Mancilla, pues realmente esto no es malo. Puede haber algunas cuestiones que influyan acerca de por qué no se registró, desde el desconocimiento hasta las cuestiones de tiempo que habíamos planteado. Y pues bueno, aquí se plantean de que por qué existe el retraso para el registro del protocolo. Se encontró que hasta 70.9 se registran antes del término de la inclusión al estudio, lo cual está bien, porque eso quiere decir, bueno, sí te registraste de manera retrospectiva, pero el 70% lo hicieron antes de analizar los datos. Entonces ahí se elimina un poquito este sesgo de que ellos ya tendrían el análisis y ya podrían orientar su protocolo más a algo que ellos hubieran encontrado, porque aquí todavía sí tienen los datos, pero todavía no los han analizado de manera para poder ellos saber a qué tendencia va o qué hallazgos puede tener.
Y en cuanto a la generalización o generalizabilidad, ellos no la plantean como tal, no ponen una validación externa ni la posibilidad de realizarla. Ellos dicen, dentro de sus limitaciones, que su estudio pues, puede verse un poco afectado, inclusive en validación interna. Entonces no tiene una validación externa aparente, no lo plantean como una posibilidad. Y pues cierran prácticamente con eso. De otra información, bueno, a mí me parece muy importante esto de recalcar, que es de las contribuciones. Es muy importante que hay veces que en los estudios, en cualquiera, se meten autores que tal vez no contribuyeron de manera efectiva al estudio. En cambio, aquí están poniendo un poco acerca de qué hizo cada quien, lo cual me parece de las cosas más importantes a revisar en un artículo, sobre todo por el papel de los autores. De hecho, existen guías que te dicen qué autor, bueno, qué participante o qué persona que contribuye al estudio sí puede ser identificada como autor y quién no. Entonces, eso está muy bien. Sin embargo, fíjense aquí, esta parte de otra información a mí me llama mucho la atención, no la mandé subrayada, pero los autores siguieron las guías Prisma, ¿sale? Entonces ellos utilizaron las guías Prisma, no usaron las guías Strobe. Ellos plantean el análisis como un estudio transversal analítico, sin embargo parece más una revisión sistemática de todos los estudios publicados en 2018 y que le hicieron un metaanálisis, agarraron ahí los datos que iban encontrando, que tal vez no eran datos que estaban propiamente ahí en el estudio, no eran los resultados propios de los estudios, sino características del estudio e hicieron un metaanálisis de todo eso. Entonces, realmente, pues estudio transversal analítico a mí no me parece, a expensas de lo que diga el doctor Mancilla, a mí sí me parece más una revisión sistemática con un metaanálisis incluido en él. Y pues bueno, pues muchas gracias por asistir y escuchar. Sé que se alargó un poco, pero sin duda, pues bueno, era un artículo muy interesante para debatir. Ok, pues muchas gracias, Alex. Bastante bien la presentación. Sí, esto que comentaste al final es la parte quizás clave de este artículo. Entonces lo reportan como si fuera una revisión sistemática con metaanálisis. Sin embargo, no cumple con algunas características de una revisión sistemática tradicional. El hecho de que tú estés haciendo una revisión sistemática para evaluar la calidad de los estudios y no realmente el desenlace del estudio, eso limita un poco el que tú le puedas llamar una revisión sistemática. Entonces, por eso es que es un artículo muy interesante para analizar, ya lo mencionaste tú, no es un estudio observacional, no es un estudio transversal, no es un estudio transversal analítico como ellos plantean, y por eso es que se ha creado un concepto un poquito nuevo, que se llaman estudios metaepidemiológicos. Entonces, los estudios metaepidemiológicos tienen como su sujeto de estudio, por decir así, un estudio publicado. Entonces, este estudio entraría más en esa clasificación de un estudio metaepidemiológico, en el que sí te puedes valer de una revisión sistemática, sobre todo para hacer la búsqueda de los estudios, y que sí es importante que la reportes ciertas características básicas que tienen que ver con Prisma, pero de hecho hay unas guías de reporte nuevas que se crearon justo para este nuevo tipo o tipo de diseño de estudio que recientemente se identificó, que son los estudios metaepidemiológicos. Entonces, lo adecuado habría sido que este estudio se reportara de acuerdo a las guías de los estudios metaepidemiológicos. Y bueno, pues nada más con eso concluiríamos la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por estar presentes y por haber estado atentos durante la presentación. Recuerden que en la descripción del video pueden encontrar la liga al programa académico del curso y también pueden encontrar la evaluación del curso. Si terminan todas las evaluaciones, guarden sus comprobantes, por favor, de cada evaluación para que al final de las 14 sesiones les podamos dar una constancia. Y muchas gracias.